Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y aquí estoy con ustedes porque quiero que juntos estudiemos algo que es de las ciencias más importantes que deba conocer el ser humano. Por eso nuestra reflexión se titula Fisiología, la ciencia de la vida humana. Fíjense, estamos afirmando que la fisiología es la ciencia de la vida humana. Por lo tanto, como les acabo de decir, es una ciencia con una importancia trascendental para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Necesitamos conocer de esta ciencia, necesitamos conocer sus fundamentos porque es la ciencia de la vida humana. Y como siempre hacemos, para comenzar nuestras reflexiones en este su canal Salud a la Carta, vamos a recurrir a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones, a las Sagradas Escrituras. Allí, en el Antiguo Testamento y concretamente en el Salmo 139 y versículos 13 y 14, se hace una declaración que es una preciosa declaración. Es una declaración que hizo el autor de este salmo, el salmista David, el rey David. Y fíjense con lo que él dijo con respecto a nuestro cuerpo. Porque tú formaste mis entrañas, le dice al Señor. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Amigo que me escucha, yo me uno a este clamor del salmista David. Porque en realidad, mientras más estudiamos fisiología, más comprendemos hasta qué punto realmente nuestro cuerpo ha sido formado de una forma formidable y maravillosa por unas manos muy amorosas que son las manos de nuestro Creador. Fisiología, la ciencia de la vida humana. Hay muchas personas que lamentablemente no conocen qué cosa es la fisiología. De ahí la importancia que podamos definirla. Y después de haberlas definido, vamos a poder comprender por qué yo afirmo que esta es la ciencia de la vida humana. Resulta que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como fisiología, da dos definiciones con respecto a este término. En primer lugar dice que es la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. Y además añade que es el conjunto de propiedades y funciones de los órganos y tejidos del cuerpo de los seres vivos. Fíjense la definición que nos da el diccionario. Y yo he afirmado, y esa afirmación le da título a esta presentación, que la fisiología es la ciencia de la vida humana. Y yo creo que solamente con la definición que nos da el diccionario podemos comprender el porqué de esta afirmación, dónde está su fundamento, porque es la ciencia que estudia en realidad cómo somos y cómo funcionamos. Y nosotros necesitamos saber cómo somos y cómo funcionamos a fin de estar en las mejores condiciones o en condiciones ventajosas para poder preservar o mantener la salud de nuestro cuerpo e incluso para poder recuperar la salud si lamentablemente hemos caído enfermos. Amigo que me escucha, hay dos términos que van de la mano uno del otro. Uno es la fisiología, que ya la acabamos de definir, y la otra es la anatomía. De hecho, la fisiología y la anatomía están estrechamente relacionadas. Mientras que la anatomía estudia la estructura de los seres vivos, la fisiología se centra en su funcionamiento. Así que es muy importante que conozcamos de esto porque, insisto, es la ciencia de la vida humana. Pero el hecho de afirmar de que la fisiología, esta ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos, es la ciencia de la vida humana, el hecho de hacer esa afirmación no es algo que haya nacido de mí. Yo no tengo un cerebro prodigioso ni mucho menos. Esta frase la he cogido, la he tomado prestada de una declaración que me ha parecido de las lecturas más importantes que he podido extraer de los libros inspirados del Espíritu de Profecía que han sido escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de White. No solo se define
la fisiología en el sentido de lo que es, sino hasta qué punto es trascendental que conozcamos de esta ciencia. Miren qué declaración tan hermosa y tan explícita. Nos dice la sierva del Señor: nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud que no podemos gozar de aquella sin que esta última sea buena. Fíjense, la felicidad y la salud van mano a mano. Cuando las personas están enfermas se sienten infelices, y se sienten infelices porque se va el gozo debido a que la enfermedad de alguna forma u otra siempre nos lacera. Nos sigue diciendo la mensajera del Señor: para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, que dicho sea de paso, es el templo del Espíritu Santo, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. ¿Han entendido de dónde he tomado la frase? Fíjense que la he hasta subrayado en rojo. Nos está diciendo la mensajera del Señor que para poder glorificar a Dios en nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo, necesitamos tener un conocimiento no científico, no de universidades, si lo tenemos mejor, pero no es ese tipo de conocimiento al que se refiere nuestro Señor, sino un conocimiento práctico, un conocimiento que puede estar al alcance de la comprensión, pues aún de aquellas personas que no tienen estudios, porque es una ciencia básica que el Señor ha dado para y que digamos que su conocimiento va de la mano pues con el mantenimiento de la salud de las personas. Vamos a volver atrás. Para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Por eso es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para los niños. Fíjense, primero nos está diciendo el Espíritu Santo a través de su mensajera, la hermana Elena G. de White, que para poder glorificar a Dios necesitamos un conocimiento no científico, sino práctico de la ciencia de la vida humana. Pero usted podría preguntarse, ¿cuál es la ciencia de la vida humana? Es el título de nuestra presentación, pues es la fisiología. Por eso ella afirma que es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar en los estudios que se eligen para los niños. Fíjense, amigo que me escucha, Dios quiere y desea que su pueblo sea un pueblo instruido, porque mientras más conocimientos tengamos de las diferentes ciencias, de aquellas que edifican, pues en mejores condiciones vamos a poder estar para servir a nuestro Señor. Dios quiere que nosotros conozcamos de matemática, de ciencia, de física, de historia, de arte, de geografía, que conozcamos todo lo que tiene que ver con estudios sociales. Todo lo que nosotros podamos conocer y que sea edificante es bueno, es positivo, es beneficioso. Pero por encima de todo eso, el Señor quiere que estudiemos fisiología, porque la fisiología es la ciencia de la vida humana. Y para Dios no hay nada más precioso que la vida humana. De hecho, Juan 3, 16 y 17, fíjense lo que afirma. Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para que el mundo perezca, sino para que sea salvo a través de su sacrificio. Porque no hay nada más importante para Dios que la vida humana. De ahí la importancia tan inmensa que tiene el estudio de la fisiología. La verdadera fisiología es una ciencia que nace en la mente de aquel que nos creó, que nos redimió, que nos sostiene y además que nos sana. Nos continúa diciendo la mensajera del Señor en esta importantísima cita: cuán pocas personas poseen un conocimiento adecuado acerca de las estructuras y las funciones de sus propios cuerpos y de las leyes naturales que los gobiernan. Al fin y al cabo, esto es la fisiología, es el estudio, pues, y el conocimiento adecuado de todas las estructuras y las funciones de nuestros cuerpos y de las leyes que nos gobiernan. Pero hay una queja que viene directamente del cielo, y esa queja es que lamentablemente la mayor parte de las personas no se ocupan en el estudio de esta ciencia, cuando es la base de, este conocimiento es la base de la salud de los seres humanos. Amigo que me escucha, tanta enfermedad en el mundo no es por casualidad. La gente está ignorante
de este tipo de conocimiento que es básico para la vida. Y Dios nos está dando un toque de atención, nos está tirando de las orejas, porque Él no quiere que el sacrificio de su Hijo haya quedado en nada. Él quiere no solo que estemos preparados un día para irnos a vivir a la tierra nueva, si así Dios lo permite, sino que en este mundo podamos glorificar a Dios a través de nuestros cuerpos, pero de cuerpos sanos, de cuerpos llenos de vigor. Y para que eso sea posible es necesario que conozcamos fisiología, porque es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos. Es la ciencia de la vida humana. Muchos andan a la deriva, nos dice la mensajera del Señor, sin ningún conocimiento, como un barco en alta mar sin brújula ni ancla, y lo que es peor, ni siquiera demuestran el menor interés en prevenir las enfermedades ni en cómo conservar sus cuerpos en una condición saludable. Amigo que me escucha, yo quiero comentarles algo importante. Suelo decirlo en casi todas las presentaciones que hacemos en este su canal Salud a la Carta, porque es relevante lo que a continuación les quiero expresar. Se dice o se afirma que aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se elevan en las iglesias, en las diferentes denominaciones cristianas, es por enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Amigo que me escucha, eso nos habla de una situación de sanidad alarmante entre el pueblo cristiano y entre nuestra comunidad. Dios no quiere que nosotros estemos en esta situación. Y esta situación tiene como base el vivir de espalda a un conjunto de leyes naturales que son básicas, que son leyes universales, que el Señor ha puesto para que nuestros cuerpos y nuestras estructuras funcionen pues como Dios manda. Amigo que me escucha, el desconocimiento de esas leyes, la desatención de esas leyes, ya sea por ignorancia o por rebeldía, ha sumido a la humanidad en una situación de mala salud sin precedentes. Fíjense que se habla a nivel científico, a nivel médico, cuando hablamos de clasificación de enfermedades, que entre el 80 y 90% de los enfermos están agrupados en una categoría que se conoce como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas. Esas enfermedades van desde un simple erupción de piel, por ejemplo, o una rosácea o un problema de eczema, una gripe, pero también abarcan otros tipos de enfermedades, como una artritis, una artrosis, enfermedades que tienen que ver con el comportamiento y la percepción del mundo exterior, como puede ser el Alzheimer, la hiperactividad, como puede ser también el Parkinson, el vértigo, hasta enfermedades tan graves como la diabetes o como el cáncer. Entre el 80 y 90% de los enfermos que hay a nivel mundial, y hay muchos enfermos a nivel mundial, se agrupan en esta categoría que se conoce como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas. Y resulta, amigos queridos, que todas estas enfermedades están asociadas directamente con un mal estilo de vida. ¿Por qué? Porque no conocemos la ciencia de la vida humana, que es la fisiología. Si yo no conozco cómo soy y cómo funciono, ¿cómo voy a ser capaz de mantener mi cuerpo de manera saludable? Aún queriendo tomar las mejores decisiones, por ignorancia, pues puedo estar equivocándome debido al desconocimiento que tengo de una ciencia tan importante. ¿Y saben qué, amigo que me escucha? En el mundo actual, que es el mundo de la información, donde la información está a flor de piel, está al alcance de todos, no tiene justificación que estemos tan desinformados. Eso es una tremenda paradoja, una paradoja que está trayendo demasiado sufrimiento. Por lo tanto, debemos parar, debemos poner nuestras prioridades en el orden correcto y debemos empezar a estudiar a conciencia aquello que de verdad requiere de nuestra atención y de nuestro tiempo. Recordemos que el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de esta ciencia no es tanto a nivel científico, es a nivel práctico. Por lo tanto, no hace falta que nos tengamos que ir a la facultad de medicina y que nos hagamos todos médicos para poder entender la manera en la que yo funciono y en la que tiene que estar mi cuerpo y las condiciones que tiene que cumplir para yo no estar enfermo. Si tengo ese conocimiento, mejor,
pero si no lo tengo, pues a nivel práctico yo tengo que conocer esos principios generales que rigen toda mi estructura a fin de poderme mantener lo más fuerte y vital posible, porque ese es el deseo de nuestro Señor. Fíjense que los padres o los futuros padres tenemos en sí una responsabilidad grandísima con nuestros hijos, porque nuestros hijos no son nuestros. Dios nos los ha dado sencillamente en condición de préstamo para que nosotros los ayudemos a formar un carácter que los hagan ser mujeres y hombres con valía en este mundo y estar preparados para un día, si Dios lo permite, poder vivir todos juntos en las mansiones eternas. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos que estar informados acerca de esta fisiología y fíjense que no es una opción, es un mandato divino, insisto, porque nuestro cuerpo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo. Y no solo tenemos que estar nosotros informados, sino que instruir a nuestros hijos en este conocimiento. Así lo afirma el libro inspirado Consejos para los Maestros, escrito también por la mensajera del Señor Elena G. de White. Los padres deben procurar despertar en sus hijos interés en el estudio de la fisiología. Desde el mismo amanecer de la razón, la mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura física. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Es, por lo tanto, de la mayor importancia que la fisiología ocupe un lugar importante entre los estudios elegidos para los niños. Todos ellos deben estudiarla y luego los padres deben cuidar de que a esto se le añada la higiene práctica. Amigo que me escucha, yo les cuento mi testimonio. Tengo 2 hijos, una de ellas ya es, mi hija mayor es médico cirujano, por lo tanto ha estudiado esto pues a otro nivel, a un nivel científico. Pero mi hijo, que tiene en estos momentos 13 años, como yo conocí de todas estas verdades cuando yo estaba embarazada de él, pues decidí instruirlo pues en este conocimiento que es un mandato divino. Hay muchos recursos prácticos que están a nuestro alcance para poder instruir a nuestros hijos. Yo les pongo un ejemplo, porque este ejemplo puede estar al alcance de muchos y les va a servir para instruir a los suyos. A mi niño yo he tratado siempre de no imponerle las cosas, todo lo que tiene que ver con su vida y sobre todo de la salud. Yo he tratado de instruirle, porque si yo le impongo y no le instruyo, pues a mis espaldas va a estar tomando decisiones que no son correctas, porque le ha faltado la instrucción, le ha faltado el conocimiento, le ha faltado la educación. Por lo tanto, cuando yo conocí todas estas verdades, me di a la tarea, mi hijo es español, nació en España, y allá estábamos, me di a la tarea de buscar allá, pues toda la información que pude para que mi niño desde sus más tempranos años de edad pudiera comprender cómo funciona nuestro cuerpo. Una de las series, y la pongo a su disposición porque él aprendió muchísimo con esto, que yo le compartía desde pequeñito, se llama Érase una vez la vida. O Érase una vez el cuerpo humano. Son 26 capítulos de 30 minutos cada uno en el que se explica, o sea, cada capítulo explica cómo funcionan los diferentes sistemas del cuerpo en un lenguaje que los niños son capaces de entender. A mí me sorprendió ver hasta qué punto mi hijo se enamoró de esa serie y hasta qué punto adquirió conocimiento que le ha servido hasta el día de hoy. Él aprendió cómo funciona el hígado, cómo funcionan los riñones, cómo funciona el corazón, cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan las hormonas, cómo funciona todo el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo. Amigo que me escucha, busque esa serie. Y así como esta serie, que es la que yo conozco, porque es una serie francesa, pero que fue traducida en España al español, por eso la conozco, porque se publicaba ya por la televisión o a través de la televisión pública española. Así como esa serie yo la conocí, tienen que haber muchas más. Hay muchísima información que nos ayudan a nosotros mismos, porque yo con esa serie, a pesar de que era para niños, también aprendí un montón. Y mucha de esa información básica le sirvió incluso también a mi hija cuando ella empezó a estudiar medicina. Es lindo conocer del cuerpo humano, es lindo conocer de esta fisiología que es la ciencia de la vida. Y mientras más la conozcamos, más vamos a amar a un Dios creador que cuando nos fue a crear
detuvo todo lo que tenía que hacer y nos creó con sus propias manos. Amigo que me escucha, aprenda fisiología, enséñele a sus hijos fisiología, porque ellos y usted mismo va a agradecer este tipo de conocimiento. Nos dice además en el libro Consejos para los Maestros, en la página 281, que es otro libro inspirado de la hermana Elena G. de White, con respecto a la fisiología y su importancia y con respecto a la instrucción para cuidar las leyes de la salud, algo que es sumamente importante, que debería llamar nuestra atención. Dice así esta cita: la importancia de cuidar la salud se ha de enseñar como requerimiento bíblico. Escuchen, amigos, como requerimiento bíblico. Yo no sé cómo nosotros, o muchos de nosotros, siquiera nos atrevemos a pensar que yo puedo hacer con mi cuerpo como a mí me plazca, porque mi cuerpo es mío. Amigo que me escucha, Dios nos ha dado nuestro cuerpo en mayordomía. Nosotros tenemos la obligación ante Él de administrarlo de la mejor manera posible, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son del Señor. Por eso ella dice, la mensajera de Dios, la importancia de cuidar de la salud se ha de enseñar como requerimiento bíblico. La obediencia perfecta a las órdenes de Dios exige conformidad a las leyes del ser. La ciencia de la educación incluye un conocimiento tan completo de la fisiología como se puede obtener. Nadie puede comprender debidamente sus obligaciones hacia Dios a menos que comprenda claramente sus obligaciones para consigo mismo como propiedad de Dios. Y yo digo, amén, aleluya, qué bellas palabras, que el Señor ponga en nosotros el deseo de estudiar fisiología, porque es la ciencia de la vida humana, es ciencia que viene de Dios. De hecho, la mensajera del Señor en el libro inspirado, Mensajes Selectos, también añade, la mejor experiencia que podamos obtener consiste en conocernos a nosotros mismos. No hay nada que nos dé más poder para vivir vidas poderosas en este mundo y para estar preparados un día para, si Dios lo permite, poder vivir en la tierra nueva, que conocernos a nosotros mismos, conocer cómo somos y cómo funcionamos. Eso, amigo que me escucha, es verdaderamente ciencia del cielo. En fin, hemos estado hablando hoy de un tema sumamente importante: fisiología, la ciencia de la vida humana. Y yo quiero terminar con estas sencillas palabras. Fisiología, amigo y amigo que me escucha, es algo que todos debemos saber. Es una ciencia que todos debemos conocer, porque es conocimiento del cielo que Dios nos ha dado para nuestro propio bienestar. Amigo que me escucha, hasta aquí nuestra reflexión de hoy: fisiología, la ciencia de la vida humana. Espero y deseo que realmente le haya motivado para que usted empiece a indagar con respecto a todo este conocimiento. Y yo pongo a su disposición muchísimos vídeos que ya he compartido y que usted puede encontrar en la sección de vídeos de su canal Salud a la Carta. Hay información valiosa en esos vídeos, no porque haya nacido de mí, sino porque nos ha llegado directamente del cielo. Amigo que me escucha, Dios permita que usted tenga el deseo que dentro de muy poco tiempo podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Y hasta que eso acontezca, Dios tenga bien derramar sobre su vida y sobre la mía las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, amigo que me escucha, si el Señor lo permite. Hasta luego.